no le puso atención. Eso es aquel terreno que, según la Escritura, es cuando el sembrador tira la semilla allí en el camino. Pero no solo eso, hay otro tipo más de terreno. Dice que hay un terreno pedregoso. Dice que en ese terreno la planta al principio crece y la planta da fruto, o sea, no da fruto, dice, pero sí crece, la planta sale, la planta brota, pero al poquito rato se seca. Y la razón es porque abajo hay piedras. Yo me recuerdo bien en mi tierra alguna vez sembrando habas, y había un terrenito donde todos los años sembraba habas, y todos los años había que sacar unas tremendas piedras de ahí. Yo no sé si el terreno daba piedra, no sé cómo era, pero siempre había piedra en ese lugar. Y para poder sembrar había que sacar las piedras. Y hay personas que tienen el corazón tan endurecido, tan duro, tan sólido, podríamos decir, y el Evangelio no puede echar raíces en ese lugar. Son muy duros. Y hay otro tipo de terreno. Y este terreno es aquel donde la planta crece entre espinos. Y yo no sé si ustedes han trabajado en agricultura. Yo, poquito, pero lo he hecho. Y he aprendido que cuando tienes una planta, si quieres que la planta crezca y crezca sana, tienes que cortar la maleza alrededor, porque si no la cortas te va a secar la planta. La maleza se roba todo lo que está allí, todo el alimento, ¿no es cierto?, de la planta, y la planta se muere. Queridos hermanos, hay veces que hay hermanitos que reciben el Evangelio, pero tienen tantas ocupaciones, tantas preocupaciones, tantas diversiones que no dejan nunca, ¿no es cierto? La televisión, las películas, Leonela, la novela, las diversiones, los amigos, las costumbres, los vicios, las preocupaciones de la vida también. Todas las cosas que pasan para ellos son más importantes que el Evangelio. Dejan el Evangelio en segundo lugar y entonces la semilla del Evangelio se muere en ellos también. Nunca dan frutos, nunca llegan a ser cristianos realmente. Y entonces está la otra tierra, aquella tierra preciosa donde la planta crece y la planta da frutos. Y al igual que como habían 3 terrenos malos, también hay 3 terrenos buenos. 3 tipos de terreno. Hay unos que dan, dice allí, frutos a 30, otro a 60 y otro a 100. Y cada vez que se hace un llamado y pasa gente adelante, viene a veces gente de los 4 terrenos. Algunos pasaron adelante porque la mamá lo empujó, porque el amigo lo animó, o porque el amigo pasó para no quedarse solo en el asiento, sin haber escuchado el Evangelio. Otros se entusiasmaron, les pareció bonito, pero había mucha piedra allá abajo, no pudieron. La planta nunca creció. Los otros tenían demasiadas preocupaciones. Pero por supuesto también habrán algunos que reciben el Evangelio. Cada vez que hagamos evangelismo va a pasar lo mismo, hermano. El Evangelio de Jesucristo es lo que tenemos que predicar. Y sería lindo que nuestra iglesia se transformara en una iglesia con una cultura de evangelismo, donde todos los hermanos, cada hermano hiciera evangelismo. Una iglesia sana es una iglesia donde cuando tú conversas con los hermanos, te das cuenta que los que están allí no están porque los llevó el pastor. Puede que hayan algunos que los llevó el pastor o que los llevó a alguien de los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Pero una iglesia sana es donde la mayoría de los hermanos fueron llevados por los miembros de la iglesia, donde fueron evangelizados por los miembros de la iglesia.
El ideal es que la iglesia sea un lugar donde el evangelismo sea practicado como parte de la vida normal de los miembros de la iglesia. Eso es una iglesia sana. ¿Sabe, hermano, que hay iglesias que hacen grandes campañas evangelísticas donde gastan cientos o más bien miles de dólares? Yo recuerdo una donde yo asistía antes, que se gastaban, siempre estuve en la junta, así que supe cuántos gastos se hacían, ¿no es cierto? Y los gastos para una campaña evangelística siempre eran muchos, miles de dólares, ¿sabes? Y a veces se lograba que vinieran 100 personas a la iglesia, pero después de 2 o 3 meses solo quedaban 3 o 4. Estos habían comenzado incluso a venir antes de la campaña. Los habían traído los hermanos. El mejor método de evangelismo, hermano, es el más barato. El mejor método de evangelismo es el método que se usaba en el tiempo de los apóstoles. El verdadero método de evangelismo, el único que existe, es predicar el evangelio. Y es que lo hagan todos los hermanos de la iglesia, y que los hermanos de la iglesia, usados por el Señor, traigan visitas a la iglesia.